Muy bien. Entonces, para el valor promedio me faltó un teorema del valor medio para integrales. Si tengo tiempo hoy después de la clase lo puedo presentar. Es un teorema que tiene importancia teórica. Es muy bonito, pero fuera de eso no tiene más relevancia. Lo que vamos a ver hoy con longitud de arco es que es un tema bastante fácil en el sentido del planteamiento. En el sentido del planteamiento, si sabemos calcular la derivada de una función, vamos a poder escribir la integral que nos va a definir la longitud de arco. Y lo único es que, como siempre, les voy a tratar de derivar de la manera más breve posible la longitud de arco. Este tema se llama longitud de arco porque generalmente surgió de la inquietud de medir longitudes de estas figuras geométricas que se conocen como arcos. Entonces queremos ver qué tan largo es esto. Desafortunadamente, el largo de este arco no solo es la distancia entre este punto y este otro punto, sino es como que todo esto. Entonces uno como que necesita una recta curva, o en todo caso ir midiendo esta longitud con una recta muy pequeña, y uno va sumando segmentos de línea recta. Entonces eso, pues de aquí viene la motivación del tema, que por qué se llama longitud de arco. Generalmente, como lo trabajamos, es que empezamos con figuras geométricas conocidas. Esto también se puede conocer como el perímetro, porque como van a ver, muchas de estas fórmulas parece el perímetro. Yo creo que el perímetro, más que todo, sería para una curva que es cerrada. Si la curva es abierta, simplemente es una, ¿cómo se llama? Es simplemente una longitud. Entonces aquí tenemos este rectángulo, y este rectángulo tenemos que medir qué tan largo es. Entonces qué tan largo va a ser las dimensiones de este rectángulo va a ser h más w más h más w. Entonces esta longitud es simplemente 2 veces el ancho más 2 veces la altura. Luego vamos a trabajar con el círculo, y el círculo, digamos, ¿cuál es el largo de esta circunferencia? Si el radio es r, ¿qué tan largo es esto? Sí, 2πr. ¿Sí? ¿Qué dice arriba de la curva esa roja? Es que no se lee. Es una L cursiva. ¿Y abajo de la línea recta? Debajo de la línea recta también es como una L, pero incorrecta, porque en realidad la longitud de esta curva no es solo la distancia entre este punto y este punto. Entonces en realidad esto lo tengo que borrar. Pero como vamos a ver, para medir las longitudes de curvas más complicadas tenemos que usar segmentos de recta. Entonces, digamos, otra curva que podemos medir con facilidad, incluso la que podemos medir con mayor facilidad, es cuál es el largo de un segmento de línea recta. Entonces simplemente tenemos que usar la fórmula de distancia. Empezamos aquí con x1, y1. Sí, Pitágoras, simplemente Pitágoras. Entonces, ¿cuánto cambiamos en y? Delta y. ¿Cuánto cambiamos en x? Delta x. Entonces la distancia sería delta s. Es utilizando la fórmula de distancia. Y me voy a referir a esta longitud como delta s, o pueden poner delta l. Pongamos delta l, ya que estamos trabajando con l para la longitud. Entonces delta l es igual a la raíz cuadrada de y2 menos x2 menos x1 al cuadrado. El orden en realidad no importa, porque como estamos sumando, de forma más práctica
vamos a decir que esto va a ser delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula crítica el día de hoy. Y casi que si saben la fórmula de distancia, no van a tener que memorizarse la fórmula de longitud de arco. Pero igual la voy a derivar. Entonces, ahorita el problema es, con líneas rectas y círculos se pueden encontrar las longitudes con facilidad. Pero, ¿qué pasa si tenemos una curva que se define por medio de una función y una función cualquiera? Longitud de una curva definida por una función, y como van a andar viendo en cálculo multivariable van a tener que encontrar muchas longitudes de arco. La razón como está cambiando la longitud de arco respecto a otro parámetro les va a dar la curvatura, digamos qué tan curva es una curva, y todos esos son cantidades que van a tener que lidiar en cálculo multivariable, por lo que nos vamos a enfocar mucho en longitud de arco. Vamos a ver que en ecuaciones paramétricas también podemos tener una fórmula de longitud de arco bastante parecida a algo como esta expresión que tengo acá, porque en realidad, digamos, esta curva es muy restringida. En realidad lo que nuestra idea de curva es cualquier cuestión así. Pero obviamente esto ya no es una función, pero lo que vamos a ver en cálculo multivariable es que aunque tengamos estas curvas extrañas, si las definimos por medio de un parámetro, vamos a poder encontrar qué tan largo es esto. Entonces aquí tengo y es igual a f de x. Y todo esto es una curva C, que la definimos de esta forma. F de x y x está entre A y B. Una pequeña diferencia, una región no se define solo por f de x, sino digamos una región. En este caso podríamos decir que y está entre 0 y f de x. Entonces esto es una aclaración. No estamos midiendo el área debajo de la curva, sino qué tan larga es la curva. Entonces, en términos de desigualdades, una región tiene dos desigualdades para x y para y por eso es que podemos llenar todo esto. Con una curva solo tenemos una desigualdad para los valores de x. Entonces, ahorita para medir qué tan larga es esta curva, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un pequeño pedazo de esta curva. Y lo que vamos a decir es que este pedazo es aproximadamente recto. No es necesariamente recto, pero si escogemos un pedazo muy pequeño, como por ejemplo este de aquí, aquí es prácticamente recto el pedazo. Entonces esta es la idea. Vamos a considerar un segmento infinitesimal de la curva. Y lo que vamos a hallar es que vamos a hallar la longitud de este segmento. Entonces, digamos, aquí tenemos este pequeño pedazo aquí, que va a tener algo de curvatura. dl. Aquí vamos a tener en realidad la distancia entre dos puntos, entonces aquí vamos a tener dx y dy. En realidad, si esto lo quieren observar mejor, podemos graficar algo más grande, pero la idea es que si escogen un pedazo muy pequeño, prácticamente va a ser un triángulo. Ahora, si escogen un pedazo más grande, aquí va a haber un mayor error. Tal vez alguno de ustedes me puede decir, no, esto no, dy al cuadrado más dx al cuadrado no es igual a ds al cuadrado, pero se aproxima. Entonces, digamos, este triángulo más grande tiene esta forma. Y ahorita solo vamos a usar otra vez la fórmula de distancia. Pero aquí estamos calculando la distancia entre dos puntos. Ahora, si trabajo con la notación delta, sería una aproximación. Aquí, como estoy trabajando con diferenciales, me puedo dar el lujo de ya decir que esto es una igualdad, y esto nos ahorra tener que trabajar con las sumatorias de Riemann.
Entonces, digamos, si en algún momento yo me olvido de la fórmula de longitud de arco, yo empezaría con este triangulito pequeño. Entonces este triangulito pequeño, aquí está la longitud de la curva de x de y. Empiezo acá y vamos a ver que incluso este va a ser el mismo planteamiento que vamos a tener para curvas en 2 dimensiones, 3 dimensiones definidas por parámetros. Vamos a tener la fórmula de Pitágoras o la norma, creo que se llama esa, la norma euclidiana de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado más todos esos términos al cuadrado. Aquí lo único que voy a hacer es que voy a factorizar dx al cuadrado. ¿Por qué quiero factorizar dx al cuadrado? Porque conocemos que y es igual a f de x. Aquí tengo 1 más dy dividido dx al cuadrado. Y este dx al cuadrado se factorizaría como la raíz cuadrada de dx. Y aquí afortunadamente, como estas diferencias estamos considerando las positivas, solo necesitamos escribir dx. Entonces la única pregunta, ¿a qué es igual este dy de x? La derivada de la función. Sí, como y es igual a f de x, siempre y cuando nuestra curva sea suave o diferenciable, vamos a poder hallar la longitud de esta curva. Entonces ya simplemente digo, bueno, ya integro, porque si hago todo esto con cada uno de estos pedacitos, voy a ir sumando estas longitudes. Entonces sabemos que infinitesimalmente sumar corresponde a integrar. Y aquí ya tenemos derivada la fórmula. Y pueden verla con el libro. Lo que me gusta del libro es que aproximan esta curva con segmentos de línea recta. Entonces lo interesante es que al principio la curva, sí se mira una gran diferencia entre la curva y los segmentos lineales, pero a medida que van seleccionando pedazos más y más pequeños, estos segmentos lineales prácticamente se miran como una curva, pero tienen que utilizar unos segmentos muy pequeños. Aquí en este caso simplemente estamos interesados en derivar la fórmula y trabajar algo y recordar una mnemotecnia. Entonces es prácticamente, si saben la fórmula de distancia, tenemos la longitud de la curva. Y con esto prácticamente ya tenemos finalizada la clase de hoy, que hoy nos vamos a enfocar más que todo en encontrar las longitudes de arco. La gran ventaja que tiene esta fórmula es que no tiene tantas interpretaciones posibles como volumen. En volumen, como vieron, depende de dónde estén rotando, depende de si están rotando en el eje Y, en el eje X, rectas verticales, hay que hallar un radio, hay que hallar una altura si son cascarones. Ahora si son discos o washes, hay que usar un disco, un radio interior y un radio exterior. Aquí en este tema no hay para más, en realidad no podemos complicar más la fórmula. La única complicación que hay, ¿sí? Se puede encontrar como longitudes trigonométricas. Trigonométricas. Sí se puede, pero ese sería yo creo que con seno no se va a poder. Yo creo que vamos a tener, por lo menos no exactamente. Yo creo que José tenía una pregunta. Sí, solo que todavía no entendí bien cómo pasó de la fórmula esa de distancia a la que está abajo, que es 1 más cambio y, cambio x. Aquí simplemente dividí todo por dx al cuadrado, dividido dx al cuadrado, dividido dx al cuadrado. Entonces, como estoy dividiendo por dx al cuadrado, necesito multiplicar por la raíz cuadrada de dx al cuadrado. Entonces se cancela este como 1, aquí tengo dy de x y esto simplemente se vuelve de x. Entonces no es difícil. Ahorita en este momento, si realmente quieren empezar a tomar notas, pueden tomarlo, porque los ejemplos es donde nos vamos a enfocar más. Y desafortunadamente sí, aquí van a ver varios ejemplos que van a tener o integrales muy complicadas, o peor aún, integrales que no vamos a poder resolver de manera analítica. Sí, ahí vi que hablaban de algo de Simpson, pero era un método de aproximación. Sí, es un método numérico. Eso tampoco nos vamos a enfocar en la clase en métodos numéricos. Y otra pregunta, ¿por sí. qué en el libro derivan la fórmula? Bueno, la fórmula. Ajá,
¿Por qué la derivan? Ah, con sumatorias. No, o sea, por X y razón no me explico por qué deciden derivar lo que obtenemos aquí para determinar la longitud de arco. Sí, tal vez que digamos que cómo lo trabaja el libro, porque el libro creo que en algún momento para la derivación de esta fórmula utilizan yo creo que el teorema del valor medio. Sí, mencionan en algún paso que necesitan justificar la existencia de esta derivada, lo cual en cierta forma tiene razón, pero lo que pasa es que aunque pongamos esa justificación, esto no nos va a ayudar a hacer los problemas. Entonces, digamos, vamos a realizar problemas con esta fórmula y van a ver que estos problemas no son complicados. Y aquí es donde podemos preguntar técnicas de integración de manera implícita. Y muchas de estas curvas se van a preguntar, pero ¿por qué estamos preguntando curvas tan sofisticadas como estas, o unas logaritmo de seno, logaritmo de cosecante? Y es porque la misma forma de esta integral vamos a tener que aprovecharnos de identidades trigonométricas o funciones que se pueden integrar. Entonces, digamos, aquí tenemos este problema. Simplemente queremos hallar la longitud de arco de esta curva definida por la función y el intervalo. Y como les decía, aquí no hay mucho planteamiento. Aquí lo único que tenemos que hacer es ya podemos utilizar esta fórmula. Generalmente, como me gusta trabajar estos problemas antes de meter todo esto en la fórmula, me gusta simplificar 1 más la derivada al cuadrado. Entonces, generalmente yo lo que hago es que derivo y'. Entonces, esto es igual a ¿qué es igual a la derivada de y? 3. Sí, 3x a la 1 medio. Y aquí van a ver por qué seleccioné esta potencia, porque como ahora tenemos que elevar la derivada al cuadrado, si nos queda la x. Aquí después de este les voy a poner otros problemas solo de planteamiento y van a ver de que las integrales que son fáciles con longitud de arco se vuelven sumamente difíciles. Entonces ahora quiero simplificar 1 más la derivada al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 más 9x. Muy bien. Entonces este va a ser la raíz cuadrada de mi integrando. Cristian, aquí tengo, ¿por qué? A ver, miremos qué están trabajando ahí. Aquí está sí, este diagrama. dice la derivada de la longitud de arco es tal. Que esto es lo que yo tengo, sí. Pero no entiendo por qué de repente decide derivar esta fórmula, digamos. O es un... esto es yo creo que ya te metiste al tema de la función de longitud de arco. Eso también lo vamos a ver. Esto lo habla justo de eso. No. Sí, sí, está un poco desordenado ahí el libro, sí, porque el libro está mencionando esa ds de x porque esa les va a servir en cálculo multivariable. ds de x va a ser igual a la magnitud del vector tangencial. Entonces esa es la mejor forma de recordarse de longitud de arco. Y van a haber un montón de propiedades que se pueden utilizar aprovechándose de que ds de x es igual a la fórmula de distancia. Pero sí, esa es otra cuestión técnica que hace el libro, que también no me gusta mucho cómo trabaja en la derivación de la fórmula de la función de longitud de arco. Aquí lo vamos a ver, pero con otro enfoque, tal vez sea un poco más claro. Aquí el enfoque más que todo va a ser en resolver estas integrales. Aquí, como pueden ver, como ya encontré 1 más la derivada al cuadrado de la función, simplemente sustituye acá la raíz cuadrada de 1 más 9x. Y cuando lleguemos a este punto ya terminó el planteamiento del problema de longitud de arco. No podemos hacer en realidad más. Entonces ahorita solo tenemos que resolver esta integral, y la pregunta es ¿cómo resolvemos esta integral? Sí, pueden hacer una sustitución o pueden integrar de inmediato. Hagamos solo sustitución porque se simplifica un poco más. Entonces, si u es igual a 1 más 9x,
tenemos que la derivada de 1 más 9x es 9dx. Entonces vamos a tener que dx es du dividido 9. Lo único que tenemos que hacer es cambiar los límites de integración. Entonces cuando x es igual a 1, u de 1 es igual a 1 más 9, 10. Y cuando u es igual a 0, cuando x es igual a 0, u es igual a 1. Entonces aquí esta integral es simplemente la integral de 1 dividido 9, de 1 a 10. Y u a la 1 medio de u. Y aquí ya terminamos el problema porque vemos a qué es igual esta integral. Sí, sí, partido, sí, por 2/3 o dividido 3/2 no cambian mucho. Aquí la ventaja de que no tengan calculadora es que vamos a tener que una raíz cuadrada de 1000, que simplemente la dejamos como la raíz cuadrada de 1000. Entonces solo multiplicamos aquí 2 dividido 27 por 10 a la 3/2 menos 1. Y esto lo podemos dejar expresado así. Si quieren pueden escribir 10 a la 3/2 como la raíz cuadrada de 1000. Yo creo que lo más que se puede simplificar es 10 por la raíz cuadrada de 10, pero no cambia mucho esto. Esto es aproximadamente que como 30, 32, la raíz cuadrada de 1000 es 32. Entonces 32 menos 31 es, menos 1 es 31, 31 dividido 27. Estamos hablando aproximadamente de una longitud de como de 2.5, entre 2 y 3. Pero para propósitos de esta clase, si lo dejan expresado así, más que suficiente. Ahora, aquí hay otros problemas que no los tengo aquí en las notas de clase, pero solo quiero indicar otros problemas que parecen inocentes, pero no se pueden evaluar de manera exacta. Esta función, ¿cómo se mira? Esta es una función creciente. Digamos, si solo quieren tener una idea de cómo se mira este arco, cuando x es igual a 0, este valor de y es igual a 1, y cuando x es igual a 1, tenemos 3. Es como una especie de parábola. No exactamente, pero por lo menos tiene esa forma. Ahora voy a poner estos problemas porque alguien de ustedes me preguntó, bueno, ¿podemos encontrar la longitud de arco de una curva como seno o coseno? Desafortunadamente no, vamos a poder plantear la integral, pero no vamos a poder evaluarla. Podemos utilizar la función longitud de arco y determinarlo entre 0 y x, digamos. O sea, 0 y... Sí, se podría. Entonces ahí digamos tengo esos otros problemas. Digamos que sucede si queremos encontrar la longitud de arco de la función seno de x, y voy a decir que seno está entre 0 y pi. Vamos a ver qué problemas tenemos acá. Entonces, solo para hacernos una idea de lo que estamos haciendo aquí, estamos viendo qué tan largo es este arco descrito por seno. Entonces uno dice, bueno, no creo que sea complicado, la derivada de seno es coseno. 1 más y al cuadrado va a ser igual a 1 más, y aquí es donde está el problema, porque a la hora que tenemos que plantear la longitud de arco, los límites de integración son de 0 a pi. Tenemos que escribir la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado, y desafortunadamente esta integral no se puede evaluar de manera exacta. Ni siquiera podemos hacer una sustitución, porque si tuviéramos aquí coseno y aquí afuera seno, bueno, nos va a quedar una 1 más u al cuadrado. Entonces esta desafortunadamente no se puede evaluar, a menos de que hagan un montón de cambios de variables y algunas cuestiones raras. Entonces esta no se puede encontrar de manera exacta. Y por eso es que el libro en algunos momentos van a ver unos ejercicios que les van a decir que utilicen métodos numéricos para estimar el valor de esta integral. Esto siento que es un poco fuera del enfoque de este curso. O sea, lo ideal sería que van a un curso de métodos numéricos para
ir viendo cómo se calcula una derivada de manera numérica o una integral y cualquier otra cuestión. Otra que uno pensaría que, digamos, no tiene que ser difícil es, bueno, ¿cuál es la longitud de x a la cuarta? Y podemos poner cualquier intervalo, pongamos de 0 a 10. Entonces, con esta, otra vez el planteamiento es el mismo. La longitud de arco es la integral de 0 a 10, la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado de x. Y luego la derivada de esta función es 4x al cubo. Pero 4x al cubo lo tengo que elevar al cuadrado. Y esta es otra que desafortunadamente no se puede integrar. Entonces no se puede integrar ninguna de estas dos. Y esto es la única dificultad del tema de longitud de arco, de que varias de las funciones con las que usualmente trabajamos no vamos a poder encontrar su longitud de arco de manera exacta. Con x al cuadrado sí vamos a poder, pero tenemos que utilizar sustitución trigonométrica porque nos quedaría un 1 más x al cuadrado. Y es un problema sumamente bonito. Entonces ahorita lo que van a ver para el tema de longitud de arco, en algún momento vamos a estar trabajando con funciones un tanto exóticas. Digamos, por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con la función coseno hiperbólico, pero por lo menos ahí tengo una justificación de decir cuándo vamos a, por qué podemos utilizar la función coseno hiperbólico para algunos problemas. Entonces ahorita este es un problema aplicado. Queremos usar un cable para conectar dos postes y los dos postes van a sostener el cable. Y lo interesante es que cuando un cable está colgando entre dos postes tiene una forma parabólica, que para ser de manera más exacta es una forma parabólica que se conoce como una catenaria. Entonces una catenaria es una función que es el coseno hiperbólico. Y depende obviamente de qué tan tenso esté el cable y todo, pero por ejemplo tenemos estos dos postes. Y aquí tenemos el cable. Entonces esta forma va a ser una forma de una catenaria. Pues aquí tengo un montón de información relevante, digamos, cuál es la distancia entre los postes. Entonces aquí está el eje Y y el eje X lo voy a poner en el suelo. Entonces ahorita lo que queremos determinar es qué tan largo es este cable. Entonces voy a escribir aquí un poco el contexto del problema. Un cable telefónico cuelga entre dos postes, y eso incluso podría ser un tema de ecuaciones diferenciales, deducir por qué la ecuación del cable es un coseno hiperbólico. Y voy a decir en dónde están estos dos postes. Entonces esto es como una aplicación. El cable toma la forma de una catenaria. Entonces esto es lo curioso de este tema, que podemos hallar ahora aquí esta es una catenaria muy general, tiene rotaciones y no tiene una traslación en el eje Y, y tiene esos estiramientos, y dependiendo de cuál. Eso es buena pregunta. Yo creo que viene del latín y que significa cadena, ¿sí? Entonces esto también le sucede si cuelgan una cadena. Sí, esas son las bonitas preguntas que en algún momento el libro las tiene ahí en las cápsulas informativas, a la par de este libro, a la par de las secciones. Entonces ahorita, solo para que este problema sea un poco más accesible, voy a decir de que C es menos 5 y A es igual a 25, y yo creo que B tiene que ser igual a 25 si mal no estoy, sí. Esto es solo porque estamos viendo cuál es la distancia entre estos dos postes
Generalmente están separados que como unos 50 pies, unos 15, 16 metros. Depende también de qué tipo de postes sean, porque hay unos postes que pueden estar más separados. Entonces ahorita lo que queremos hacer es queremos hallar la longitud del cable. Porque obviamente si vamos a tener varios de estos postes tenemos que calcular cuánto cable vamos a necesitar para poder hacer todo el alumbrado eléctrico. Entonces aquí digamos en realidad ¿qué necesitamos hacer? Solo calcular, encontrar una longitud de arco. Ahora aquí los límites de integración serían de menos 25 a 25. No se puede hacer 2 veces la integral de... Ah, sí, eso es mejor por la simetría, hacer 2 veces la integral de 0 a 25. Eso es lo ideal. Entonces aquí tengo 1 más y' de x al cuadrado de x. Entonces lo único que necesito hacer es encontrar el valor de esta derivada. Ahora aquí ¿por qué escogí menos 5? Van a ver que si escojo menos 5 cuando x es igual a 0, vamos a tener que coseno hiperbólico de 0 es 1, entonces tengo 25 menos 5. Entonces resulta que con esta selección de parámetros, en el centro entre los dos postes va a haber, el cable solo va a estar a una altura de 20 pies. Ya cuando estemos en los extremos de los postes la altura va a ser un poco más alta. Entonces posiblemente este cable sea flojo. Yo creo que había calculado aquí como 30 pies con los parámetros que les estoy dando. Pero entonces en todo caso solo encontremos la derivada. Tenemos que x con nuestra selección de valores es menos 5 más 25. Casi que este problema se puede hacer sin necesidad de numeritos, pero igual es un poco más accesible trabajarlo así. También te leamos un poco el contexto. Entonces digamos, ¿a qué es igual la derivada de esta función? 5 seno hiperbólico de... Sí, esta constante se desvanece. Vamos a tener 25 seno hiperbólico. Este argumento lo dejamos simplemente como x dividido 25, pero ahora necesito tomar la derivada de x dividido 25 respecto a x. Aquí por esta razón seleccioné, digamos, esta a y esta a porque sean iguales. Si hubiera escogido algo diferente no vamos a poder encontrar esta integral de manera exacta. Entonces lo interesante es que ya tenemos esta función, la integral de menos 25 a 25, 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x dividido 25. Y aquí me pueden decir, pero tenemos el mismo problema que, aquí me falta un paréntesis. Tenemos el mismo problema que con la integral de seno, que no podíamos integrarla, pero... Sí, aquí podemos usar una identidad hiperbólica. Entonces vamos a poder decir de que coseno hiperbólico al cuadrado de x dividido 25 es igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado x dividido 25. Que estas identidades hiperbólicas en algún momento tienen signos diferentes a las trigonométricas. Si aquí hubiéramos tenido 1 menos seno hiperbólico al cuadrado, no podemos usar esta identidad, pero si hubiera sido 1 menos seno al cuadrado de x dividido 25, todo eso se puede simplificar como coseno al cuadrado de x dividido 25. Entonces ya teniendo esto, la integral se simplifica significativamente. Aquí estoy haciendo la mayor cantidad de pasos posibles. En algún momento no es necesario que hagan todo esto. Aquí con coseno hiperbólico tenemos una gran ventaja. Esta es una función que siempre es positiva, entonces no nos tenemos que preocupar de los más menos, sino simplemente integramos de menos 25 a 25 coseno hiperbólico de x dividido 25 de x. Ahora aquí Lionel sugirió algo muy bueno, que es ¿por qué no integramos solo de 0 a 25 y doblamos el resultado? Lo podemos hacer. Esta es una función par. Observen que incluso aquí se mira la simetría de esta función.
Pero esto es solo una forma, no es necesario que hagan esto, solo eso simplifica solo un poco la evaluación de la integral. Entonces digamos, ¿a qué es igual la integral de coseno hiperbólico de x dividido 25? 25 son hiperbólicos. Sí. Si quieren aquí pueden usar una sustitución, pero no cambia en mucho el problema. Esta integral es relativamente fácil, solo tienen que recordarse de multiplicar por 25. ¿Por qué? Porque la derivada de x dividido 25 es igual a 1 dividido 25. Uy. Espero que no me vuelvan a llamar. Muy bien. Y aquí la única razón por la que quiero seleccionar este 0, porque seno hiperbólico de 0 es 0. Seno hiperbólico de menos 25 no lo puedo evaluar exactamente y tendría que jugar un poco con los signos para decir que seno hiperbólico de 25 es igual a menos seno hiperbólico de menos 25. Entonces, para evitarnos esa complicación, ya solo tengo que evaluar aquí. Aquí puedo quitar esto. Seno hiperbólico de 1 menos seno hiperbólico de 0. Y no me interesa mucho conocer el valor de seno hiperbólico de 1. Esta respuesta simplemente puede ser igual a 50 por el seno hiperbólico de 1. Si quieren saber darse una mejor idea de qué tan largo es este cable, seno hiperbólico de 1 creo que es igual a 1.17. Entonces esto yo creo que es aproximadamente igual a 58.76 pies. Entonces este cable, la distancia entre estos postes es de 50 pies, pero este cable mide aproximadamente 59 pies. Y yo creo que es 58.76. Ahora si quieren llegar a 59, tal vez lo que pueden hacer es que pueden colgar unos tenis. Si cuelgan unos tenis, entonces esto baja un poquito más. Y esos tenis yo creo que me han explicado que son una clave donde uno puede conseguir ciertos productos. Entonces, ahorita vamos bien con los temas, vamos a obviamente a practicar más temas de longitud de arco, a diferencia del valor promedio. Porque el valor promedio es simplemente una integral definida, pero tenemos que dividir por la longitud del intervalo. Entonces aquí solo para decirles, digamos, que otra variación tenemos de estos problemas, como les había mencionado. Las curvas que solo están definidas a lo largo del eje X son unas curvas bastante restringidas, porque en algún momento pueden tener otro tipo de curva. Por ejemplo, esta otra, que en vez de ir en esta dirección, está definida a lo largo del eje Y. Entonces pueden tener esta otra. Esta es una curva en sí, pero el problema es que no podemos integrar en el eje X. Tal vez si queremos integrar en el eje X tendríamos que integrar de aquí para acá, luego de acá para aquí, luego finalmente de aquí para acá. Entonces es muy complicado. Quedan más o menos con los problemas que teníamos también cuando teníamos los problemas de área, que queríamos encontrar el área a la izquierda de esta región. Entonces aquí tenemos este otro nuevo problema. Queremos encontrar el largo de la curva que está entre C y D. Y aquí nuestra función no es Y es igual a f de x, sino x es igual a g de y. Entonces aquí lo que queremos hacer es que, bueno, sea C, esta curva, x es igual a g de y y está entre C y D. Entonces queremos calcular el largo o la longitud de esta curva. Entonces lo interesante es que pensarían, es un nuevo problema. En cierta forma es un nuevo problema, pero lo que vamos a hacer otra vez es que vamos a utilizar la fórmula de distancia.
Entonces simplemente voy a agarrar aquí un pequeño pedazo, digamos por ejemplo, bueno, este no es tan pequeño, pero voy a agarrar este. Entonces si agarro este pedazo, tengo aquí una pequeña longitud de L, luego aquí tengo dx y aquí voy a tener dy. Entonces observen otra vez que voy a tener que este diferencial de L mayúscula es igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Ahora lo interesante es por qué necesito dividir. Aquí tengo que x es igual a g de y. Digamos, aquí no puedo derivar respecto a x, aquí tendría que derivar respecto a y. Y si tenemos que derivar respecto a y, tenemos que integrar respecto a dy. Entonces aquí en vez de factorizar de x, tendría que factorizar de y. Entonces aquí podemos decir multiplique por dy dividido dy. Y aquí tenemos otra fórmula. Entonces dx al cuadrado más dy al cuadrado es igual a dy dividido dy. Pero ¿cómo puedo introducir el dy dentro de la raíz cuadrada? Simplemente como dy al cuadrado. Entonces observen ahora aquí qué sucede. Este término se vuelve 1 y este término se vuelve dx dividido dy al cuadrado. Pero ¿a qué es igual dx dividido dy al cuadrado? A g' de y. Entonces aquí me van a decir que la integras, que en qué cambió la fórmula. Prácticamente en nada. Pero esa es toda la idea. La idea es que aunque integremos en el eje y, la fórmula es prácticamente la misma, con la única diferencia de que en vez de integrar en x tenemos que integrar en y. ¿Y por qué tenemos que integrar en y? Porque esta curva está definida de esta otra forma, está definida con x como la variable dependiente. ¿Y por qué está definida así? Porque en este caso esta curva no es una función respecto a x. Ahora obviamente la mejor forma de trabajar este problema, si no quieren lidiar con la integración con el eje y, es que volteen esta curva, y si la voltean vamos a tener nuestra curva usual en x que podemos integrar de c a d, y entonces aquí sería y es igual a g de x. Y esa trampa que pueden hacer es válida porque generalmente, digamos, en ingeniería y en varios cursos de física y académicamente, si no les conviene un eje, simplemente uno todo lo rota 90 grados o 180 grados hasta que uno tenga una buena orientación. Entonces vamos a ver que aquí la longitud de arco es prácticamente la misma fórmula, solo tengo que integrar aquí de c a d. Muy bien, aquí solo para hacerlo como de la forma que usualmente lo hacemos, vamos a decir 1 más la derivada al cuadrado y de y. Y aquí ya tenemos la otra fórmula. Bastante similar que si integramos respecto al eje x. Entonces solo para recordarles, respecto al eje x, tenemos una función que y es igual a f de x y nuestros límites de integración son de a a b. Aquí en cierta forma es un poco más fácil distinguir cuando tenemos que integrar en el eje x y en el eje y que con volúmenes, porque con volúmenes uno está trabajando el método de discos en el eje x, todo está bien, pero luego uno se pasa al eje, uno está rotando respecto al eje y ahí de un momento a otro, ay no, ahora tengo que integrar en el eje y. Para evitarme calcular inversas tengo que, aquí sería de a b, tengo que utilizar cilindros. Entonces eso también hace fácil este tema, que no hay otro método alternativo para encontrar una longitud de arco.
El único otro método es con parametrizaciones de la curva, que vamos a ver que quiero llegar a ese tema. Ese es un tema bonito porque ese es el éxito de cálculo multivariable, parametrizar curvas para calcular longitudes de arcos, áreas superficiales, curvatura y cualquier otra cantidad que les pidan. Entonces aquí no podemos empezar a trabajar con unos problemas. Yo creo que ahí el problema que vamos a hacer ahorita es bien bonito. Y es otro de los problemas de longitud de arco que uno dice, pero ¿por qué estamos trabajando con esa curva tan extraña? Y la razón es que al final sí vamos a poder integrar esta curva después de simplificar un montón la expresión. Aquí la tengo, aquí estamos. Entonces vamos a... Yo creo que hay otro problema que... Ese no lo voy a hacer solo porque me hicieron una pregunta de la función de longitud de arco y tengo un problema de la función de longitud de arco que tiene prácticamente la misma integral que el problema de... Sí, eso es todo. O sea, este es un tema fácil. Es un poco tedioso, pero en cierta forma es preferible trabajar con esto que trabajar con el planteamiento del tema de volumen. Entonces tenemos la siguiente curva. La curva X es igual a Y al cubo dividido 6. ¿Sí? Así regresando tal vez un poquito antes, ¿verdad? Como usted puso los ejemplos de las que no se pueden integrar, ¿por qué es que no se pueden? Porque no podemos usar ninguna sustitución. Ahorita casi que las únicas cuadráticas que podemos integrar son, digamos, como a al cuadrado más menos x al cuadrado, pero no tenemos ninguna técnica para a al cuadrado más menos x a la cuarta. Esta solo se puede integrar si por pura suerte tenemos aquí afuera un 2x de x. Entonces planeamos una sustitución de que si u es igual a x al cuadrado, y esta se puede volver con sustitución trigonométrica. Esa venía uno en el primer parcial. Sí. Sí me recuerdo, sí, cabal, sí. Entonces aquí es donde por eso es que les decía que el tema de técnicas de integración va a estar muy presente en este tema. Aquí no es tanto técnicas de integración, sino álgebra. Entonces, digamos, ahorita, en este caso, la longitud de arco la podemos encontrar de inmediato, y esta es la ventaja que tenemos respecto a volumen. Incluso si en algún momento tienen alguna duda, siempre pueden empezar con dl es igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado, y luego simplemente integran y simplemente dicen, bueno, tengo que integrar respecto a y, necesito sacar y. Entonces esto es lo que me gusta de la fórmula de longitud de arco, que tiene una mnemotecnia bastante fácil y bastante intuitiva, porque las fórmulas de distancia las usamos en cualquier momento. Entonces aquí voy a poner dx dividido dy al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a ver es que lo realmente interesante es encontrar esto. Entonces aquí lo interesante es simplificar 1 más dx dividido dy al cuadrado. Entonces empecemos, y aquí es bienvenidos a la clase de álgebra. Hay incluso unos problemas con logaritmos. Incluso vamos a tener que tener mucho cuidado de ver cuál de estos problemas seleccionamos para el parcial, porque este nos tomaría un poquito de tiempo. Pero, sí, para ahí pueden medir. Entonces aquí la derivada de esto es 3y al cuadrado dividido 6. Entonces aquí tenemos y al cuadrado dividido 2. Y aquí recordémonos que después de calcular la derivada, estos términos tenemos que elevarlos al cuadrado. Menos la derivada de y a la menos 1 sería menos 1 por y a la menos 2. Entonces ahí voy a escribir esta
derivada de esta forma, pero es porque ya empiezo a sospechar de que posiblemente vamos a tener ahí una ecuación cuadrática o algo que tenemos que simplificar. Entonces ahí está, tengo que expandir este producto. 1 más y al cuadrado dividido 2 al cuadrado es y a la cuarta dividido 4, luego menos 2 veces el producto de estos dos. Afortunadamente tengo aquí un y al cuadrado dividido y al cuadrado que se van a cancelar, pero igual voy a escribirlo todo esto con la mayor cantidad de detalles posibles. Ahí estamos. Y este último tengo que elevarlo al cuadrado, y este es un más. Entonces o podemos simplificar esto, o simplemente podemos decir, ah no, ¿por qué no usamos un denominador común? Y aquí solo empiecen a prestar atención en este tipo de términos. Aquí como que vamos a tener una especie de ecuación cuadrática. Muy bien, entonces aquí hay un problema. Esto lo tengo que elevar al cuadrado también. ¿Por qué lo tengo que elevar al cuadrado? Porque 1 al cuadrado es 1 y 2y al cuadrado es 4 por y a la cuarta. Entonces ahí aquí solo hay una pequeña corrección. Muy bien. Entonces aquí el factor común. Si alguien de ustedes ya pudo simplificar esto, qué bueno, pero yo voy a continuar aquí la mayor cantidad de pasos. Vamos a tener 4y a la cuarta. ¿Sí? El de en medio 4, yo creo que sería menos. Aquí solo estoy multiplicando estos. Sí. Se cancelan. Sí, se cancelan. Aquí sí se cancelan, sí. Entonces, sí, menos 4y al cuadrado, sí. Muy bien. Es muy buena observación. Entonces aquí empecemos. 4y al cuadrado más. Aquí solo necesito multiplicar por y a la cuarta. Tengo y a la 8. Luego aquí solo necesitaría multiplicar por y al cuadrado, entonces voy a tener menos 2y a la cuarta, y este como ya tiene el factor común de 4y a la cuarta en el denominador, este se vuelve solo más 1. Y aquí ahora nos pasamos a hacer un poco de, ¿cómo se llama?, de factorización. Entonces esto es, yo creo que el problema más difícil que podemos tener acá. No tanto por el tema en sí, ni siquiera de integración, sino más que todo por la factorización de esta expresión. El simplificarlo, porque aquí está planteado. Aquí la dificultad es que queremos simplificar esto, porque si queremos integrar esto con una raíz cuadrada es prácticamente imposible. Pero aquí vamos a ver que poco a poco este término se va simplificando. Que y a la 8 más 2, y a la cuarta más 1. Entonces este es cuando dicen, ¿por qué no me obligaron a llevar álgebra? Pues por lo menos el llevar el curso de álgebra lo vuelve a uno un poco paciente y tenaz. Y otra cuestión, pueden visualizar de inmediato cuál es esta factorización. Ay Dios, yo creo que me están llamando para una clave de internet. Han de haber quedado sin wifi. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esta? ¿Cómo podemos factorizarla? La de arriba, sí, como que si fuera ya la cuarta. Ajá, ya la cuarta. Más 1 al cuadrado. Este es un cuadrado perfecto. Ahí se preguntarán, bueno, pero ¿qué tanto hice acá? ¿Para qué hice toda esta simplificación? Cuando tomemos la raíz cuadrada de este término, esto es un cuadrado. Este 4 también tendríamos una raíz cuadrada exacta. Y este y a la cuarta tiene también una raíz exacta. Entonces aquí vamos a tener que la longitud de arco es igual a la integral de 1 a 2. 1 más... bueno, aquí ya simplifiqué este integrando. Entonces simplemente lo voy a escribir como y a la cuarta más 1 al cuadrado
Fracciones parciales. Yo creo que se puede hacer así, pero yo creo que se me ha complicado. Entonces digamos, este y a la cuarta más 1 al cuadrado se simplifica simplemente como y a la cuarta más 1. Aquí si tomamos la raíz cuadrada, incluso aquí lo que estoy haciendo es esto. Si en algún momento tienen alguna pregunta de cómo simplifiqué este paso, estoy distribuyendo la raíz cuadrada entre el numerador y el denominador. Entonces aquí simplemente estoy tomando raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de y a la cuarta es y a la 2. Pero todavía no hemos terminado. Ya esta función afortunadamente se puede integrar, pero no tenemos que usar fracciones parciales, sino tenemos que hacer algo todavía mucho más simple. Tenemos que dividir y a la cuarta por 2y al cuadrado y 1 por 2y al cuadrado, porque vamos a tener vamos a poder usar la regla de la potencia para integrar estas dos funciones potencias. Entonces aquí tengo y al cuadrado dividido 2 más, voy a poner este como y a la menos 2 dividido 2 de y. Y ahora, ¿qué es igual esta integral? Tengo que integrar un y al cuadrado. Y al cubo sobre 6. Y a la menos 1. Sí. O menos 1 dividido 2y. Eso está bien. Dice que cuando tengamos integrales que no podemos resolver, solo las dejamos así. Sí, aquí yo creo que el problema que les vamos a dar de longitud de arco lo vamos a escoger para que se pueda resolver la integral. Lo que más puntos va a haber, porque eso de la... este problema lo que les puedo decir es que en el examen no va a valer mucho. El que va a valer más es el de volumen. Pero como pueden ver en volumen está el bosquejo, la región, el planteamiento, que ahí sí es crítico. La regla de Simpson no la vamos a tener. No. Ese tema ni siquiera lo vimos aquí, no tiene mucha importancia para este curso, a menos que realmente nos enfoquemos en temas numéricos y que empecemos a programar un método de Simpson para poder encontrar esa integral de manera más precisa. Y aquí yo creo que en este momento la respuesta la podemos dejar simplemente así. Y luego menos 1 dividido 6 menos 1 medio. En estos problemas se valora como que más el planteamiento que la simplificación. Bueno, aquí en longitud de arco hay muy poco planteamiento, entonces aquí lo que más se evaluaría sería la simplificación. Pero como pueden ver, la fórmula ya está dada. En el volumen sí, el planteamiento es lo más crítico, porque uno puede plantear una integral cualquiera que uno diría, no, pero es que tiene sentido desde mi punto de vista, pero ahí digamos, una guasha o un cilindro, cuáles son los radios interiores y exteriores, x menos 3 o 3 menos x o x más 3, ahí sí eso es mucho más crítico, pero en esto simplemente son problemas de álgebra. Entonces vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos solo para presentar este tema de la función de longitud de arco, que no es un tema muy diferente al que ya hemos visto con anterioridad. La función de longitud de arco, la única diferencia que tiene respecto al tema que todos los programas que trabajamos con anterioridad, es que en este caso la variable superior se sí, reemplaza con t y sí, el límite superior es x, es variable en vez de ser fijo. Entonces aquí lo que en realidad queremos hacer con la función de longitud de arco es que tenemos un extremo fijo y luego queremos decir, bueno, la longitud de aquí para acá es, vamos a poner L de A, L de B, luego de aquí para aquí es L de C. Entonces en cierta forma queremos que nuestra longitud dependa del punto donde estemos parados. Entonces esto es útil si por ejemplo
quieren medir la trayectoria total de un satélite o de cómo se están desplazando. Entonces ahí van viendo, digamos, cuánto necesitan de gasolina y todo. Y como van a ver, la integral, digamos, ahí la tenemos originalmente de esta forma. Si integramos respecto al eje X. Ahora, si el límite superior es variable, vamos a tener que la longitud de arco depende de X. Y aquí hay un pequeño detallito del tema de integración que digamos, si nuestro límite superior es X, generalmente para evitar confusión entre la variable del límite superior y la variable de integración, uno generalmente cambia dx y x por dt. Pero esto es solo un detalle técnico para no confundir esta variable y la variable de integración. Pero fuera de esto no hay gran diferencia respecto a la función de longitud de arco y la función de y solo la longitud de arco en un punto específico. Entonces esta tiene la gran ventaja de que podemos encontrar, si media vez encontramos la función de longitud de arco, si nos vuelven a pedir, bueno, pero ¿cuál es la longitud de arco si ahora estoy en este otro punto? No hay que volver a resolver la integral, sino simplemente hay que meter un número y con ello ya obtienen la longitud de arco. Entonces, sí, entonces es una ventaja, una gran ventaja. Entonces este tema de aquí, digamos, para recordarse por qué tenemos que usar una variable de integración respecto al tiempo. Recuerden, por ejemplo, cuando estábamos definiendo funciones que dependen de x, voy a poner aquí g de x, que teníamos, vamos a poner aquí f de t. Y aquí de a x. Y teníamos varias funciones de estas. Hay unas funciones como la función error y todo esto. Entonces aquí estoy haciendo el mismo detalle acá, con la única finalidad, si en algún momento, como estas son funciones y queremos hallar su derivada, la derivada g' de x es simplemente igual a f de x. Si aquí el límite de integración tengo que también depende de x, entonces tendríamos que hacer una complicada regla de derivación, pero aquí en este caso solo lo defino así con esta variable temporal de integración. Perdón. ¿Sí? ¿X cuál es? X es una variable. No, pero g de x. G de x es una función que se define por medio de la integral de esta f de t. Y f de t es la función que está ahí. Sí, pero solo que esto no es longitud de arco, esta sería que una como función de área. Por así decir, digamos, una función de área. Queremos ver cómo va cambiando el área a medida que nos vamos desplazando en x. Entonces, si tenemos esta función de área y vamos trasladándonos aquí, no es necesario que volvamos a integrar, sino simplemente vamos metiendo diferentes números para x. Entonces yo creo que este problema que voy a hacer ahorita es buen problema para terminar la clase de hoy, y van a ver que otra vez vamos a empezar con un problema con una función extraña, y luego cuando derivemos y todo vamos a tener una integral sencilla, pero otra vez va a ser una de las integrales que no usualmente utilizamos. Entonces aquí el ejercicio 3b no lo hice, pero es porque después de hacer el planteamiento y todo vamos a tener la integral de esta función. Entonces aquí observen que este tema no es difícil, solo que tiene un montón de incluso aquí observen qué extraño esto, porque estoy trabajando con la función logaritmo de seno de x y no con la función seno de x, solo porque aquí sí voy a tener afortunadamente algo que voy a poder integrar. Entonces otra vez la función de longitud de arco es el mismo planteamiento, tengo que derivar y,
Luego tengo que encontrar 1 más y' al cuadrado. Y después tener la suerte de ver si puedo simplificar algo. Entonces digamos a qué es igual la derivada del logaritmo de seno de x. 1 sobre seno de x por 1. Ah, es cotangente. Ah, excelente, muy bien, cotangente. Ahí ese cotangente van a ver que es clave para simplificar el integrando. Entonces este es un tema que se presta para revisar derivación, simplificación, identidades trigonométricas, técnicas de integración. Y aquí observen que otra gran ventaja tenemos con longitud de arco. No tenemos que preocuparnos de hallar las intersecciones entre dos curvas. Aquí solo tenemos que lidiar con una curva. Entonces ahora aquí viene una propiedad interesante. 1 más cotangente al cuadrado de x, ¿a qué es igual? Secante al cuadrado. Eso sería cosecante. La que es secante es 1 más tangente. Pero está bien, está bien. Perdón. ¿Sí? Bueno, no. Muy bien, y ahora ya podemos encontrar la función de longitud de arco. Con la única aclaración de que esta es una función de x. Ahora aquí vamos a integrar de pi medios, porque aquí nuestro a es pi medios. Yo creo que... Yo creo que... ¿Cuál? Si quieren, hay otra forma. Creo que Juan me dio otra buena idea para evitar no cruzarnos con la variable x. Sí, pues, hagámoslo de la forma de Juan. Esa me gusta más porque no tengo que cambiar la variable de integración. Al fin de cabo, como una variable es arbitraria, también se puede trabajar así para no cambiar aquí x por t. Sí, eso es más bonito. Porque esta es una variable de integración. Después de encontrar la integral, tengo que evaluarla en este número y luego en pi medios. Aquí yo creo... ahí es solo cosecante. Y Sí. queda cosecante. Nos queda la integral de cosecante. Entonces eso es lo que les decía. Ahora tenemos... Lo pueden trabajar así o pueden trabajar con L de X y luego tienen que integrar respecto a dt, pero lo que sí es que tienen que tener dos variables diferentes aquí. ¿Y de qué sirve esa variable? Para que no te confundas, porque si no... Sí. Posiblemente cuando ustedes estén realizando este problema, si en algún momento tienen aquí X, integran y todo, operacionalmente no van a ver ninguna diferencia porque encuentran la integral de cosecante de X. Esto es más que todo como conceptual, ¿sí? Porque estamos poniendo t, porque no ponen el 0. Bueno, es que aquí tengo que poner una variable porque esta función de longitud de arco estamos comenzando en este punto, pero no sabemos cuándo terminamos. Entonces por eso es que tengo una... porque no sabemos en dónde estamos terminando. Entonces para encontrar la longitud no les puedo decir la longitud, pero puedo decirles, dependiendo de dónde estén parados, la longitud que has recorrido es esta. Entonces aquí tenemos que lidiar con la integral de cosecante, que yo creo que por lo menos varios de ustedes ya conocen esta integral. ¿A qué es igual la integral de cosecante? Sí, es menos logaritmo natural, sí. Cosecante más cotangente. Sí. Entonces ya simplemente le evaluamos de pi medios a t. Y como van a ver, aquí les va a quedar una función en el límite superior. Yo creo que el límite inferior afortunadamente se simplifica. Menos logaritmo cosecante de t más cotangente de t. Sí. Y aquí solo tenemos que simplificar unos términos. Sí. ¿Por qué es t y por qué no ponemos 0 nada más? Bueno, 0 no sé, es que el punto inicial aquí nos está dando la posición en x, entonces la posición en x es pi medios, pero la posición en y es 0. Entonces si realmente quiero graficar de esto de mejor manera,
Aquí estamos empezando pi medios, 0, y luego esta función se comporta como un logaritmo que oscila. O sea, ahí estamos calculando digamos, la longitud, pero no le estamos poniendo un límite. Sí, aquí tendría que, para que esto no sea LT, tendría que decir y posición final, no sé, 5 pi medios, 0 tal vez. Sí, aquí sería 0 también. Incluso esta función vamos a tener un problema, porque cuando seno se vuelva negativo, el logaritmo se va a indefinir, pero... Cosecante de pi medios es 1 porque es 1 dividido seno de pi medios. 0. Y todo es igual a 0. Sí, todo esto es igual al logaritmo de 1. Entonces este es un problema que tiene la ventaja de que independientemente de dónde estén situados, bueno, si t es igual a 5 pi medios, la longitud de arco solo sustituyen aquí 5 pi medios. Si t es igual a pi dividido 3, pi dividido 2 ya lo tenemos, 2pi, 6pi, 8pi, cualquier otro número simplemente sustituyen y obtienen la longitud de arco de esta curva. Ahora aquí desafortunadamente esta curva sí va a tener varios puntos donde la función se indefine y luego donde se vuelve a definir, que ese es un problema un poco difícil de visualizar. Más que todo mi objetivo era que mirar. ¿Podría ser impropia, no? Sí, puede ser impropia, digamos, por ejemplo, si esta sería impropia cuando x es igual a pi. ¿Por qué? Porque tenemos que y es igual al logaritmo de seno de pi. El seno de pi es 0 y sabemos que el logaritmo de 0 tiende a menos infinito. Entonces esta sí se puede volver impropia, pero encontrar esta... Sí, posiblemente este no sea el mejor ejemplo. Esta función de longitud de arco no la vamos a trabajar mucho, más que todo la quise definir porque Juan me hizo la pregunta. Bueno, si tenemos que s de x es igual a la integral de a x 1 más y' de t, y aquí me falta el cuadrado de x. Él me preguntó, bueno, ¿a qué es igual ds de x? Ds de x va a ser igual a simplemente 1 más y' de x al cuadrado, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Y esto eventualmente se puede reescribir de esta forma: ds al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más la derivada. Entonces esta fórmula que estoy escribiendo aquí nos va a ser útil para derivar varias relaciones que vamos a tener en cálculo multivariable, el área superficial. Incluso en algún momento esto les van a decir que es la magnitud de un vector. Y esto va a ser útil para encontrar curvaturas y todo eso. Entonces este resultado más que todo tiene importancia teórica. Yo creo que ni siquiera se mira esto. Okay. Yo creo que terminamos a buena hora. Si terminamos un poquito antes está bien. Yo creo que hoy vimos suficiente. No quería mezclar dos temas hoy, porque ponernos a hablar del teorema del valor medio para integrales, dependiendo de cómo le vaya a Eugenio. Resortes y trabajos proporcionados por funciones. Esto vamos a ver si realmente presentamos área superficial, porque si no lo presentamos ahorita, por lo menos tenemos más temas diferentes para el tercer parcial. Porque desafortunadamente el tercer parcial es casi que a 2 semanas después del segundo. Sí. Pero tal vez pueden seleccionar un montón de temas, pero con preguntas fáciles, con pocos temas, pero con preguntas más. El otro puede. Sí, el otro puede.
solo vamos a poder hacer este 8.1 y posiblemente 8.2. Ya solo vamos a ver un tema más entonces. Ah, es un tema más después, porque este es el último día que tengo yo para dar clases. Pero fuera de eso, digamos, este tema no es difícil, lo único es que hay que hacer álgebra y técnicas de integración. Un tema que sí era muy difícil era el tema de trabajo, con los problemas de desempleo y cáncer. El último ejemplo que pone el libro habla de un taxe de grado. Sí, ese no ni lo quiero presentar porque si no se complica más, ¿sabes? Se complica todavía más la clase y casi que tendríamos que dedicarnos todos los días solo a plantear esos problemas. Entonces voy a llamar a alguien que para importancia de marca. Uy, aquí tengo que parar la grabación.